llegamos, estábamos viendo simpático mimético, estamos en capítulo 9, ¿cierto? Necesito saber hasta qué... Tengo la idea que vimos hasta aquí, no sé si fue agonistas alfa 1 o 2, por ahí. Sí, doctor, estamos en esa diapositiva de la clonidina. O sea, hasta allí vimos. Exacto, hasta ahí. Sí, porque tengo la idea de haberles hablado esto de la dexmetomidina, sedación, ya, ok, listo. Entonces, en aras del apremio tenemos que terminar, bueno, esto lo terminamos hoy día, el capítulo 9, más que sea 3 o 4 diapositivas del 10 hemos de empezar hoy, y el día jueves creería yo que terminamos el 10 como para que la próxima semana puedan, o sea, ya es su semana de exámenes. En caso de que no llegara a terminar, lo que voy a hacer es darle clases el martes y su examen será después. O sea, me refiero a martes, debería ser el jueves. Ahora, primera situación aquí es, antes de pasar a esto, quería solucionar esto y es, ¿ustedes cuántos son? Aquí dice que hay 17 personas. Denme un momento esto. Contándome a mí, entonces deberían ser 16. A ver. Porque aquí dice que son 19. Les voy adelantando. Su examen, hasta segunda orden, va a ser en el lapso de la semana de exámenes, aquí en el Hospital Bernaza. El examen va a ser presencial y va a ser escrito. Lo que me falta es, espero yo terminar esta semana y programarle su examen la próxima semana. Si no es, o sea, no se termina esta semana, le dejaré clases el martes y su examen será el jueves, en teoría. Así que el punto es que desde hoy martes, teóricamente les estoy avisando que el examen tentativamente es el día jueves de la próxima semana, hora de clase. Tengo un aula donde pueda tomarlo, pero lo que puede pasar es que los divida en 2 grupos, o sea, 10 primero, creo que son 16 o 18 que les conté, 10 dan primero y 10 dan después. Listo. Así que de todas maneras ya tienen ese aviso con tiempo. Listo, entonces vimos hasta agonistas alfa 2. Tenemos que hablar de las drogas beta. Así como estábamos hablando que todos estos que vimos en la parte alfa son simpático-miméticos directos, que actúan sobre los diferentes receptores alfa 1, alfa 2, ahora hablemos de los simpático-miméticos directos. En el caso de los selectivos, que son los agonistas beta 2, específicamente, drogas que tienen alta aplicabilidad o aplicabilidad en la parte. En su gran mayoría vienen en presentación intravenosa, alguno que otro, la gran mayoría vienen en presentaciones inhalatorias. Entonces, aquí la importancia de que sean inhalatorias como tal es obviamente hacer agonismo o estímulo de los receptores beta 2 que están en el árbol bronquial. En este escenario vamos a tener agonistas beta 2 de acción corta, drogas que son utilizadas para enfermedades pulmonares bronquiales, que tienen características agudas como el asma o que tienen características más crónicas, aunque en su cronicidad hacen agudizaciones como las enfermedad pulmonar obstructiva crónica en cualquiera de sus variables como el enfisema pulmonar, bronquitis crónica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos beta agonistas de acción corta, los 4 que ven mencionados ahí, el albuterol o salbutamol, que es lo mismo, los americanos llaman
acá más en Latinoamérica es conocido como salbutamol, allá lo conocen como albuterol. El metaproterenol, agonistas de acción larga, como el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, bilanterol o lodaterol. Algunos de ellos, como el salmeterol, formoterol, de acción larga, y algunos otros como el bilanterol y el lodaterol que les llaman de acción ultra larga, porque tienen una acción mucho más larga. Casi, o sea, cubren más o menos 24 horas, mientras que los otros cubren 12, y los de acción corta cubren minutos, flash, o sea, pocas horas, esa es la idea. Ahí tienen fórmulas químicas de algunos. Este gráfico que yo pongo aquí a la derecha siempre me es útil como para que más o menos puedan entender en función del inicio de la duración, aquí en columnas, el inicio de la duración está representado en rojo y la duración de la acción en azul. Entonces, aquí no solamente tienen los agonistas beta 2, sino otras drogas que ya hemos visto, como la epinefrina, el isoproterenol, tienen un agonista beta 2 de acción corta, como el albuterol, tienen uno de acción larga, como el salmeterol. Usemos eso más o menos para tratar de hacer un ejemplo de esta situación. Y es, imaginémonos el escenario de la terapéutica de un paciente con una obstrucción bronquial. A los asmáticos no se les coloca epinefrina, pero sí puede pasar que un paciente que tenga, no sé, alergia a la picadura, a la picadura de las abejas, le haya picado una o dos abejas y ahora viene a la emergencia edematizado, con dificultad respiratoria porque está haciendo edema de glotis. Ese paciente, la terapéutica, como ya habíamos visto, o sea, lo catalogó como shock anafiláctico y necesito colocar epinefrina. Ahora, la epinefrina tiene un montón de efectos, eso ya los habíamos revisado, pero enfoquémonos un poquito como que si yo tratara de ver solamente el efecto respiratorio de las drogas, el efecto beta 2. Analicemos exclusivamente el efecto beta 2 de la epinefrina. Si yo se la doy a un paciente que se está ahí en insuficiencia respiratoria en el escenario de un shock anafiláctico, repito, al asmático no le sirve tanto esto, yo coloco la epinefrina, inicio de acción muy rápido. Si ustedes comparan las otras franjitas rojas, tan rápida como el metaproterenol, la terbutalina, pero no está, o sea, más rápida que el isoproterenol, más rápida que el albuterol. Pero si comparamos la duración de la acción, la epinefrina sí actúa rápido, pero dura poquito. En minutos el efecto broncodilatador se termina, en teoría. Si yo comparo esto con el salbutamol, que es la droga que se utiliza para las crisis asmáticas, o sea, las agudizaciones del asma, yo tengo una droga que actúa rápido, no tan rápido como la epinefrina, pero que dura más. Defínase esto como aquí está la marca de horas. Si esto es 5 horas, vean la duración de la epinefrina es de minutos. Vean la duración del albuterol, me refiero a la franja azul, pero asimismo actúa rápido, actúa en minutos. Tal vez en más minutos que la epinefrina, pero entonces en el escenario del asma, el albuterol será la droga de opción, porque estoy diciendo que la epinefrina no es opción para ellos. El salmeterol, que es una droga de acción, un broncodilatador de acción larga. Miren el inicio de acción. O sea, digamos que aproximadamente se toma unos 45 minutos, una hora en actuar, por lo rojo, si comparo con los otros. Pero la duración, muy larga. Me da más de 10 horas de duración. Entonces, entre estas dos, usemos la lógica. Yo tengo un paciente que viene con... está ahogando. Yo voy a intentar revertir la crisis asmática con bilanterol, con formoterol, que tienen este patrón, más o menos. O sea, tengo que decir al paciente, o sea, discúlpeme, 1 hora, 45 minutos, pero puede no ahogarse hasta que la medicina haga efecto. Porque actúa más lento. En cambio, si yo usase albuterol, yo tengo efecto más rápido. En cuestión de 4, 5, 10, 5 minutos, yo ya empiezo a ver efecto del albuterol y disminuyo el ahogo del paciente. Moraleja, para yo tratar las agudizaciones del asma, voy a usar agonistas beta 2 de acción corta, es bastante obvio. Mejoré a ese paciente, estuvo 12 horas, 24 horas en observación, ya está mejor, está sin oxígeno, le pusimos la medicación y ahora yo voy a mandarlo a casa.
Y yo en este escenario, entonces, listo, tengo el salmeterol, o voy a tratar con albuterol mismo. Y digo, bueno, que se vaya con albuterol a la casa. El problema ya no es el inicio de acción, porque ese paciente está estable, ya no se está ahogando. Pero yo tengo que tratar de que ese paciente siga sin crisis asmática. Pero como dura su efecto más o menos 4 horas, 5 horas, yo tengo que decirle que se ponga el salbutamol que cada 4 horas, cada 5 horas. Entonces, si ya no se está ahogando, uso uno de acción larga. ¿Por qué? Porque yo le digo que se ponga 2 inhalaciones de esto y eso lo cubre por 12 horas. Entonces, los de acción larga son para manejo ambulatorio del paciente, para mantenerlo sin crisis en cualquiera de sus variables. Y cuando hablemos de agudizaciones de la enfermedad, uso los agonistas beta 2 de acción corta. Esa es la razón por la que siempre pongo este gráfico, que de todas maneras sea más visiblemente entendible lo que digo. Cuando dividimos estas drogas, tenemos los agonistas beta 2, droga modelo albuterol, el que actúa corto, salmeterol, droga modelo, el que actúa largo. Ambos son agonistas beta 2, no cambian. Aquí estamos hablando de la diferencia de la duración de su acción. Este actúa rápido, por eso estos, o este en el escenario de, es el medicamento de elección. Salvo que yo no tenga este y quiero usar cualquiera de los otros que son rápidos, ¿no? Y el salmeterol y los demás son de acción más larga, ¿ya? El formoterol, indacaterol, bilanterol o laterol tienen esta misma característica de son acción mucho más larga, usualmente para manejo ambulatorio. Se utilizan para tratar de prevenir las crisis o mantener al paciente sin crisis. Mientras que las agudizaciones, bien sea del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usualmente se usa el albuterol. Ahí tienen el efecto de la acción del salbutamol como droga modelo de los cortos de 2 a 6 horas. Vienen inhaladores, también el salmeterol que vienen inhaladores. La diferencia es que el efecto es de 12 a 24 horas. El salmeterol el efecto es de 12. Los que son ultra largos como el bilanterol o el olodaterol avanzan hasta 18, 20, 24 horas, por eso se utilizan una sola vez al día. Esa es la única diferencia que ganan los ultra largos versus los largos. Efectos adversos va a depender de, habrá temblores, habrá taquicardia, y es fácil. El albuterol o los agonistas beta 2 son estimuladores de, obviamente, los receptores beta 2, pero como no hay selectividad absoluta, algún efecto beta 1 van a tener, muy poco, pero lo tienen. Pero si ustedes usan salbutamol, que por ejemplo, o sea, esta no es clase de terapéutica, pero para que me entiendan, el modelo de la crisis asmática es paciente con antecedentes de asma que llega a la emergencia, crisis asmática, listo, vamos a iniciar ciclos del salbutamol, 2 puff cada 15 minutos por 1 hora, reevalúa el médico, no, todavía le falta, 2 puff cada 15 minutos por 1 hora más. Entonces, en 2 horas, ese paciente ha recibido 2, 4, 6, 8, 16 puff de la medicación. Y cada puff, o sea, cada chisguete, equivale a una inhalación, a una dosificación de la medicación. Entonces, obviamente, una cosa es que yo use 2 puff cada 3 veces al día o algo por el estilo. En ese efecto corto de tratar de romper la crisis, es muy posible que yo vea aparecer efectos colaterales por la gran cantidad de dosis comprimida que tengo que utilizar en ese tiempo. Entonces, ahí es donde yo voy a ver los efectos más comunes del albuterol, son temblor, taquicardia, no solamente por el hecho de que hay receptores beta 2 en el corazón, sino que también hay un poquito de efecto beta 1, que se ve cuando ya uso, obviamente, mucha medicación. En el caso del salmeterol, básicamente es la misma situación, temblores, taquicardia, lo que más llamativamente se ve. Depende de si el paciente en el que yo estoy usando estas medicinas tiene algún antecedente cardiovascular, puede haber el desarrollo de arritmias. Entonces, depende básicamente del escenario, pero siempre los efectos adversos de estos fármacos están en relación. Aquí sería perfecto si yo dijera que son exclusivos agonistas beta 2 y que tienen 0 efecto beta 1. Sí, el efecto beta 1 por ahí es mínimo, pero cuando yo uso 16 puff en 2 horas, probablemente ya veo un poquito del efecto beta 1, entonces ya empieza a aparecer taquicardia, aparte del efecto beta 2 que per se produce taquicardia. Entonces creo que sí se entiende más o menos cómo funcionan estas situaciones. Cuando hablamos de los agonistas dopaminérgicos, y tenemos que hablar de agonistas
del receptor de dopaminérgico tipo 1, dopaminérgico tipo 2. No voy a entrar en una cuestión tan amplia, porque en realidad mucha de esta medicación tiene que ver con diferentes situaciones que se van más allá de lo que ustedes están viendo ahora, pero sí tiene que ver con receptores adrenérgicos, por eso los vamos a mencionar. Entonces, el fenoldopam, por ejemplo, que es un agonista del receptor D1, básicamente se utilizaba, era una droga muy antigua para utilizarla en emergencias hipertensivas. Esto ya casi no se usa. Nos queda mucho para la parte académica para explicarles a ustedes que se utilizaba en la emergencia hipertensiva porque hacía agonismo de los receptores dopaminérgicos tipo 1 a nivel de los vasos sanguíneos, cuyo efecto es generar vasodilatación. Algo así como el mismo efecto que hacen los receptores beta 2 en los vasos sanguíneos cuando son estimulados. El problema de esto es que obviamente estos receptores o este fármaco también activaba otros receptores dopaminérgicos tipo 1 que a mí no me interesaba, entonces los efectos colaterales a la larga era mejor cuando no teníamos ninguna otra medicación, entonces no teníamos alternativa. Ahora que tenemos mejores opciones, por eso el fenoldopam queda de lado virtualmente, y tenemos algunos agonistas dopaminérgicos tipo 2. Ahí creo que la droga más famosa, creería yo mencionar, es la bromocriptina. La bromocriptina lo que hace básicamente es, se utiliza para algunas situaciones, entre ellas la acromegalia, los tumores productores de prolactina, y también se utiliza como alternativa en la enfermedad de Parkinson. No es primera opción en Parkinson, pero la idea es esa, porque la bromocriptina lo que hace es mimificar los efectos, o sea, es un agonista sintético de los receptores dopaminérgicos. Recuerdan que la dopamina per se no podía penetrar bien al sistema nervioso central y que cuando yo tenía dopamina en el sistema nervioso central tenía que formarse allí. Bueno, la bromocriptina es una de las drogas que, siendo análoga, no es que se transforme en dopamina, pero tiene la capacidad de estimular los receptores dopaminérgicos y que penetra bien al sistema nervioso central. Por eso se utiliza en acromegalia, en prolactina, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, igual que siempre, es la selectividad. Tengo acciones de receptores dopaminérgicos en otros lados, ya lo verán cuando vean el módulo gastrointestinal, hablarán del centro del vómito y de todo ese tipo de cuestiones. Entonces, efectos colaterales de esto son náusea, cefalea, hay hipotensión ortostática, que tiene que ver mucho con estímulo de otro tipo de receptores como el D1. Entonces, este tipo de medicina que se utiliza para estas cosas, bueno, de todas maneras, no hago, repito, una extensión tan amplia al respecto de esas situaciones, pero de todas maneras sí menciono los fármacos como para que vean ejemplos de medicamentos que se pueden utilizar o que tienen uso estimulando otro tipo de receptores dopaminérgicos. Tenemos los simpaticomiméticos mixtos, como la efedrina y la pseudoefedrina, esos que pueden hacer efecto directo y que también van a poder hacer efectos indirectos que no hemos visto aún, ya los vamos a ver, pero que en esa diapositiva o en ese flujograma que habíamos visto la semana pasada algo habíamos comentado. Cuando mencionamos las características farmacocinéticas de los fármacos como la efedrina y la pseudoefedrina, estos son simpaticomiméticos no catecolamínicos. Pertenecen al grupo de las fenil isopropilaminas. Provienen, de hecho, no son sintéticos, o sea, se encuentran en la naturaleza. Provienen son bases débiles, son activas por vía oral, tienen muy buena biodisponibilidad, y penetran bien al sistema nervioso central. ¿Cuál es la acción o cuál es el deal con esta situación de que son no catecolamínicos? Que al ser simpaticomiméticos no catecolamínicos no son reconocidos por las enzimas que normalmente metabolizan a las catecolaminas, como por ejemplo la MAO. Por eso tiene actividad por vía oral. Recuerdan que les había dicho que las catecolaminas no existían en vía oral, básicamente, porque la MAO presente en la pared intestinal metabolizaría todo. Bueno, esta se puede absorber precisamente porque la MAO no la reconoce como catecolamina. Al no ser metabolizada tan rápidamente, tiene una vida media que es más larga. Si comparo la vida media de la norepinefrina o de la epinefrina, que es de minutos, esta dura horas. Con que dure 2 horas, 3 horas, ya hecho es largo más que lo que la epinefrina dura.
El fármaco que se absorbe se excreta por orina, bajo situaciones, porque estos son fármacos que a veces pueden generar diferentes tipos de intoxicaciones. Yo puedo acelerar la eliminación del fármaco acidificando la orina. En el escenario de la pseudoefedrina lo que es un enantiómero de la efedrina. Pero como tal, la pseudoefedrina tiene venta controlada porque la pseudoefedrina se utiliza como precursor de las metanfetaminas. Mecanismo de acción. Es un simpático mimético mixto, no selectivo. Tiene efectos sobre los receptores alfa, tiene efectos sobre los receptores beta. Esta es la acción directa. La indirecta, o sea, tiene directa e indirecta, por eso es que son mixtos, es que aumenta la liberación del neurotransmisor, o sea, la favorece. Cosa que ninguno de los agonistas que hemos revisado anteriormente, ni los beta 2, ni los alfa 2, ni la epinefrina, ni lo demás, la tienen. Ellos van a hacer efecto directamente sobre el receptor. Este no solamente activa los receptores, también favorece que norepinefrina se libere. Y aparte de eso, inhibe la recaptación de la norepinefrina. Entonces está haciendo muchas cosas. Activar el receptor, favorecer que más neurotransmisor se libere para que también active el receptor. Y adicionalmente favorece el tiempo de vida del neurotransmisor en la brecha sináptica, inhibiendo su recaptación. Recuerden que en la sinapsis adrenérgica aquí no hay enzima que degrade, sino que el neurotransmisor se recicla. Por eso hay una recaptación del neurotransmisor. Entonces, si yo inhibo la recaptación, más norepinefrina permanece en la brecha sináptica para poder hacer efecto sobre los receptores. Como es agonista alfa y es agonista beta, y el neurotransmisor que libera, que favorece su liberación, es el de la sinapsis adrenérgica, que es norepinefrina. Aquí lo que vamos a ver es efecto alfa, por ende es vasoconstrictor, aumenta presión arterial diastólica y sistólica, afecta receptores beta, en este caso beta 2, por eso es broncodilatador, como lo que hemos visto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablábamos del albuterol y demás, esos son, entre comillas, selectivos beta 2, no tienen efecto alfa. Aquí tenemos una droga que tiene efecto alfa, por ende sí, puede producir broncodilatación, pero también va a subir la presión arterial. Y como tiene buena penetración al sistema nervioso central, puede estimular los receptores alfa y beta a nivel del sistema nervioso central, generando una serie de síntomas que a mí no me interesan, como broncodilatador. Aunque esta droga nació para ser una alternativa para el asma, como medicación para el asma casi ya no se usa. Algunos lo utilizan, los anestesiólogos la utilizan todavía en quirófano, como una alternativa a la norepinefrina y a la epinefrina para situaciones en las que hay que elevar un poco la presión arterial. A veces los gases de anestesia, entre sus efectos colaterales, generan un poquito de hipotensión. Entonces los anestesiólogos la contrarrestan con un poquito de efedrina para subir la presión arterial de manera momentánea durante la cirugía. O sea, como para darles algunas de las indicaciones. Los efectos tóxicos, por ejemplo, taquicardia, hipertensión, hiperglicemia, insomnio, euforia, todo esto de la euforia, del insomnio, por este estado de hiperactividad que genera producto de que penetran bien el sistema nervioso central, cosa que no pasaba, por ejemplo, con la adrenalina o con la noradrenalina. Entonces, esta aumenta presión arterial, ahí les mencioné el uso de quirófano, como broncodilatador virtualmente ya no tiene virtualmente uso, tenemos los beta 2 y una serie de fármacos que son más útiles. Y bueno, pues mejora la capacidad atlética porque aumenta el estado de alerta y favorece la broncodilatación. Entonces, obviamente, esto, o subproductos de esto, se utilizan como efectos para mejorar la capacidad atlética en deportes y demás. Obviamente, eso está prohibido. Pero la idea es que es el efecto que tendría. ¿Ya? Situaciones en las que yo tengo taquicardia, hipertensión, ventilo mejor y me pone eufórico, obviamente se presta mucho para que mejore la capacidad atlética en deportes, por ejemplo. Entonces, todas esas situaciones que realmente no es que se inventó para eso, son efectos que tiene, que también sirven para ciertas situaciones en las que yo tenga disminución del estado de alerta y demás, pero la combinación de efectos hace un poco complejo que se pueda utilizar en otras situaciones. Dejando atrás a la efedrina y a la pseudoefedrina, que es el simpático mimético mixto, ahora hablemos de los indirectos, los que no tienen ningún efecto sobre los receptores ni alfa ni beta,
pero favorecen la acción de los neurotransmisores sobre esos receptores. Empecemos con la anfetamina o / la metanfetamina. En cuanto a características, si habíamos dicho que de hecho la pseudoefedrina era precursor de las metanfetaminas, las características en cuanto a farmacocinética son parecidas. Tienen excelente penetración al sistema nervioso central, son activas por vía oral, no las reconoce la MAO, tienen vida media un poco más larga. Y de esos, la metanfetamina tiene una capacidad para penetrar el sistema nervioso central altísima. Por eso es que obviamente genera es como todos los efectos de la efedrina multiplicados por 10 gracias a la gran capacidad del sistema nervioso central que presenta. Por eso todas estas son consideradas drogas de características dopantes. O sea, le dan al individuo, le proporcionan al individuo una mayor irrigación sanguínea, producto de aumento de frecuencia cardíaca y presión arterial, obviamente en un individuo que no tenga la capacidad para resistir el aumento de presión arterial podrá haber problemas cardiovasculares. Por eso, por ejemplo, si yo la coloco en un paciente que tenga un problema cardiovascular existente que yo no conozco, se puede infartar, por darles un ejemplo. La capacidad aeróbica mejora, producto del agonismo beta-2, mejor oxigenación, mejor entrada-salida de aire. Y aparte tiene los efectos estimulatorios a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo funciona esto de manera indirecta en el escenario de la acción? Lo que hace es favorecer la liberación de la norepinefrina de las terminales presinápticas. Si recuerdan cómo funcionaba la terminal presináptica, la terminal postsináptica y tienen la brecha, el neurotransmisor está representado ahí como estas partículas de color rojo. Entonces, básicamente lo que hace la metanfetamina o la anfetamina es favorecer la liberación del fármaco. O sea, cuando las vesículas liberan el fármaco, almaceno mayor cantidad del fármaco en la vesícula o del agonista, en este caso, no del fármaco, sino de la norepinefrina, para que al liberarse, libere más cantidad, 50, 60, 70, 80, qué sé yo, por ciento más. Si yo tengo más neurotransmisor en la brecha, tengo más agonista que actúe contra los receptores. Mientras mayor agonismo de los receptores tengo, mayor efecto tengo. Eso va a depender de qué receptores sean, porque obviamente los receptores de este lado serán alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dependiendo de dónde estén, ¿no? Pero igual, independientemente de cuál de ellos sean, serán receptores adrenérgicos que serán estimulables por la mayor cantidad de neurotransmisor liberado producto de la anfetamina como tal. Con eso aumenta los estados de ánimo, aumenta el estado de alerta, disminuye el apetito. Una de las situaciones en las que técnicamente todavía tienen indicación médica controlada es para disminuir el apetito de personas con polifagia, ese tipo de situaciones. Pero todo esto, debido a que tienen toda droga que tenga esa gran capacidad de penetración al sistema nervioso central, bueno, o sea, no todas, pero que tengan este efecto sobre los estados de ánimo y demás, tienen que ser con medicación, o sea, es medicación controlada porque obviamente tiene el problema de que se vuelve adictiva. Entonces, no solamente es el hecho de que cuidado se la doy a alguien porque se infarte, sino que puede haber fenómenos adictivos allí. Entonces, habiendo dicho eso, ¿dónde la puedo utilizar como anorexiante? O sea, para personas que tienen, les dije, polifagia, hiperfagia, ese tipo de situaciones. Personas que tienen el desorden de hiperactividad con déficit de atención, porque trato de enfocarlos un poco más, mejorando su capacidad cognitiva, o personas que tengan narcolepsia. Ahí tienen indicaciones médicas de las anfetaminas. Vienen en presentación oral parenteral, tiempo de la duración de acción más o menos de 4 a 6 horas, altamente adictivas, y entre los efectos colaterales, cuando el paciente se va al otro lado, tengo una hiperestimulación del sistema nervioso central que puede poner al paciente agresivo, paranoico, puede generar insomnio por la excesiva cantidad de estimulación que tiene. Entonces al paciente se le complica la activación del sistema límbico y le cuesta dormir, sin mencionar todo el efecto alfa que tiene taquicardia, hipertensión y demás, ¿no? Bueno,
perdón, hipertensión el efecto alfa y taquicardia el efecto beta 1 sería, ¿ya? Entonces, todos esos efectos obviamente las anfetaminas pueden mostrar. Otro simpático mimético indirecto es la tiramina. La tiramina como tal es un producto del metabolismo de la tirosina. Si recordamos que la tirosina era el precursor en esta línea de la síntesis de las catecolaminas. La tirosina se transformaba por la tirosina hidroxilasa en dopa, la dopa por la dopa de carboxilasa en dopamina, esta en norepinefrina, epinefrina, toda esa secuencia ya se la saben, eso sería lo normal. En cuanto a su formación. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo... Ya vamos a ver cómo ocurre esto. Porque el problema es que la tiramina como tal normalmente es inactiva por vía oral, normalmente, porque la monoaminoxidasa presente en el intestino la reconoce como precursor de catecolaminas y no es que la reconoce como precursor. Su formulación química es parecida. Comparen esto con todas las otras fórmulas. Entonces, el punto es que la tirosina es metabolizada por la MAO bajo condiciones normales. Por eso es que si yo doy tirosina, de hecho, hay tirosina presente en los alimentos, pero esa tirosina es inactivada por la MAO y virtualmente no nos genera mayor cuestión. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo le doy a un paciente inhibidores de la MAO? Entre paréntesis, ¿por qué me interesa inhibir la MAO? Los inhibidores de la MAO son, entre otras cosas, funcionan como antidepresivos. Imaginémonos que yo tengo un paciente que tiene depresión y yo le doy un inhibidor de la MAO y con eso está tratando su depresión. ¿Cuál es el problema en este escenario? Que si yo le estoy dando inhibidores en la MAO, estoy inhibiendo la MAO o la monoaminoxidasa a ese paciente a diferentes niveles. Entre esos, estoy inhibiendo la monoaminoxidasa intestinal. Entonces, lo que antes normalmente se metabolizaba, ahora ya no se metaboliza, ya no se degrada. En el intestino es transformada la tiramina en octopamina y la octopamina se transforma en norepinefrina. Entonces, es como que si yo estoy dando el inhibidor de la MAO, yo estoy adquiriendo una vía paralela para formar catecolaminas. Tengo la natural endógena y la que el paciente está ingiriendo, porque no está neutralizando la tiramina que está presente en los alimentos. Y en este escenario yo tengo un doble efecto. ¿Por qué es un simpático mimético indirecto? Porque es como que yo le diera al paciente el precursor de catecolaminas de forma oral, porque no estoy neutralizando la tirosina presente en los alimentos. ¿Y qué alimentos tienen tirosina? Y ahí tienen algunos, cuadro que está en su libro, de las concentraciones más altas, por ejemplo, los ahumados, el queso, entre ellos el cheddar, el gruyere, los fermentados, las salchichas fermentadas como el pepperoni, el salami, tienen tiramina. Y alguien dirá, listo, entonces yo me como una pizza que tiene pepperoni y me la tomo con un vaso de vino tinto, con una copa de vino tinto. Listo, entonces se debería subir mi presión arterial por la tiramina que estoy consumiendo. Bueno, no tanto, pero eso sería la teoría, ¿verdad? No ocurre. ¿Por qué? Porque mi MAO se encarga de inhibir esa. Eso no debe de contar, no debe de absorberse para que no se sume a mi capacidad de síntesis catecolamínica. Pero si justamente lo hace la persona que tiene depresión y está tomando inhibidores de la MAO, mucha de esa tiramina se va a transformar en norepinefrina adicional. Entonces voy a tener más efecto catecolamínico. Y ahí es donde tengo más efecto sobre los receptores y yo voy a tener mayor efecto de la norepinefrina como tal. Entonces, el principal efecto que ustedes van a ver cuando un paciente toma inhibidores de la MAO y consume estos alimentos es elevación de presión arterial. ¿Hay alguna otra cosa más? Porque la norepinefrina, recuerden que obviamente es
el agonista natural del GABA. Entonces, obviamente, voy a tener efecto alfa, beta. Pero digamos que lo más llamativo, entre comillas, es el incremento de la presión arterial. Entonces, es algo parecido, no es que favorece como tal tanto la liberación en este sentido, como lo hacía los otros fármacos que vamos a ver, sino que básicamente estoy contando cómo duplicar el efecto de la norepinefrina porque la que se libera y la que el paciente está absorbiendo en su tejido o en su tracto intestinal. Entonces, todo este escenario tiene que contar y hay que decirle, por eso es importante que el paciente que está tomando inhibidores del AMAO deben evitar los alimentos que contengan tiramina. Porque los alimentos que tienen tiramina, toda esta tiramina que el paciente consuma se va a terminar transformando en norepinefrina y va a generarle todos esos efectos, entre ellos hipertensión arterial, arritmias, puede llevarlo a un infarto inclusive, no es pero puede pasar. No es la tiramina propiamente la que genera esta, sino básicamente en lo que se transforma la tiramina, que termina siendo norepinefrina. Por eso los efectos colaterales de la tiramina son muy parecidos a los de la nora. Otro simpático mimético indirecto es la cocaína. La cocaína tiene las características de que tiene una capacidad de absorción impresionante. Por cualquier vía de administración, la cocaína se absorbe. Intravenosa, inhalatoria, oral, rectal, la que ustedes quieran. Tiene metabolismo hepático, excelente penetración al sistema nervioso central. Aquí el mecanismo indirecto de acción cambia un poco. Aquí lo que hacen es bloquear, o la cocaína lo que hace es bloquear los transportadores de norepinefrina de la membrana presináptica. Básicamente lo que hace el transportador es recapturar la norepinefrina para reciclarla en las vesículas y volverla a insertar. Entonces, básicamente, si yo bloqueo los capturadores o los transportadores de norepinefrina, voy a favorecer el tiempo de vida. No es que hace que se libere más norepinefrina, pero al bloquear su recaptación, favorece su estancia en el GAP. No solamente tiene este efecto a nivel de los transportadores de norepinefrina, sino también a nivel de los transportadores de dopamina. Este efecto que está aquí, porque esta penetra bien al sistema nervioso central y donde voy a tener muchas sinapsis que funcionan con dopamina a nivel del sistema nervioso central. Los centros del placer funcionan con dopamina. Entonces, por eso la cocaína genera toda esta sensación de beneplácito, placer y todas estas situaciones, porque básicamente favorece la recaptación o la permanencia de la dopamina en el GAP, exactamente igual como hace con la norepinefrina que les acabo de mencionar. Cocaína, obviamente, que tiene sus indicaciones puntuales. Básicamente es droga como tal. No voy a hablar de aplicaciones médicas, que de hecho sí las tiene. Funciona como un anestésico local, obviamente bajo situaciones controladas extremas donde otras situaciones no hayan funcionado. Y por ese mismo efecto también pudiese tener una acción de hemostasia, algo parecido a lo que diríamos que tiene la epinefrina cuando la sumábamos a los anestésicos locales, pero no son situaciones que obviamente por obvios motivos, porque la cocaína es una droga social, se puedan analogar a la parte médica tan fácilmente. Viene en presentación parenteral, pero parenteral puede ser aplicada por cualquiera de las vías que ya mencioné, efectos de duración muy corta, es muy adictiva, obviamente, y entre sus efectos colaterales, entre muchísimos otros, porque no voy a hablar de sobredosis de cocaína, estoy hablando de efectos adversos en dosificaciones, entre comillas, controladas, es hipertensión, arritmias y convulsiones. Repito, efectos adversos en dosificación controlada. No me voy a meter a hablar de sobredosis de cocaína porque obviamente ahí esto es lo mínimo que van a ver un montón de cosas más. El paciente puede llegar a situaciones que llegan a otro nivel, pero repito, o sea, todos estos son efectos adversos, una vez más, medidos o evidenciados dentro de situaciones médicas controladas, que es obviamente
la casuística sobre eso es muy puntual porque la cocaína como tal tiene indicaciones médicas muy puntuales, por no decir extremadamente raras. Otros simpaticomiméticos indirectos a otros niveles tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, otros que son utilizados por ejemplo. ¿Y por qué hablamos de receptores de serotonina? ¿Qué tiene que ver la serotonina con todo este asunto de los simpaticomiméticos? Es porque los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no solamente bloquean el transportador de serotonina, sino que también tienen la capacidad de bloquear el transportador de norepinefrina, es decir, hacer un efecto parecido a esto. Entonces, por eso es que estas drogas tienen una capacidad, porque cuando yo analizo, ya verán en su momento, cuando vean el módulo neurológico, me imagino, este y otros fármacos que se utilizan para la depresión. Denme un segundo, joven. Bueno, continuamos. Sí vendía apoyo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, le decía. No me interesa, obviamente, la parte tanto de la indicación, o sea, esto no es clase de depresión mayor. Una de las indicaciones que es muy útil de los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, entre ellos la duloxetina, es que funcionan como analgésicos, sobre todo para dolores crónicos. No es que porque me duele la espalda, porque me dieron un golpe, pero por el estilo voy a tomar esto. ¿No? Usualmente en dolores crónicos, tipo fibromialgia, ese tipo de situaciones, tienen neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, qué sé yo. Ya eso lo verán en su punto. Pero aquí los vamos a ver es por este efecto indirecto que tienen sobre el bloqueo de los transportadores de norepinefrina. Entonces, cuando yo analizo los efectos colaterales de estos fármacos, yo puedo ver entre esos, uno, hipertensión arterial. Y esa hipertensión arterial, ¿por qué se da? No tiene nada que ver el receptor de serotonina, sino es por el transportador de norepinefrina que todavía está libre. O sea, entonces favorece la acción de la norepinefrina y de ahí sale este efecto adverso. Entonces, el día que ustedes vean esto como antidepresivo, dirán, pero ¿y de dónde sale la hipertensión arterial que pueden presentar esto? Bueno, es por este efecto. Y los antidepresivos tricíclicos, donde tenemos entre esos la imipramina y muchos otros, como la sibutramina y demás, efecto parecido, tienen, se bloquean o tienen la capacidad de bloquear el receptor de serotonina, pero también pueden bloquear el transportador de norepinefrina. Algo parecido a lo que está acá arriba. También van a tener algún tipo de efecto sobre o favorecer la acción de la norepinefrina en la sinapsis adrenérgica. Entonces, esas dos son las razones por las que vemos este tipo de fármacos, que de hecho son antidepresivos, son como grupos fuera de lo que estamos viendo aquí, pero es por este efecto que me interesa que ustedes sepan que estos fármacos pueden generar esas situaciones. De ahí, obviamente, la imipramina y los antidepresivos tricíclicos, ¿para qué van a ser utilizados? Para depresión mayor. También tienen aplicación en el asunto del tratamiento o la terapéutica de dolores crónicos. Otro tipo de situaciones psiquiátricas como el desorden obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de estos están asociados, por ejemplo, a eventos cardiovasculares, precisamente por el bloqueo del neurotransmisor, por favorecer la acción de la sinapsis adrenérgica. Ese es el motivo por el cual, de todas maneras, mencionamos estos fármacos aquí. Y de ahí tenemos más raramente los inhibidores selectivos de recaptación de norepinefrina. Ahí tenemos la atomoxetina o la reboxetina, que son utilizados en el tratamiento o la terapéutica del déficit de atención, que es el primero, y el otro para virtualmente terapéutica de depresión mayor. Entonces, si ustedes ven estos
que son obviamente inhibidores de, ¿qué es lo que buscan? Bloquear el transportador para favorecer la acción de la norepinefrina, y si favorezco la acción de la norepinefrina, ¿qué efectos adversos voy a tener? Por eso es que ustedes ven taquicardia, hipertensión como efectos colaterales principalmente de los dos, por ese efecto indirecto que tienen todas estas drogas de favorecer la acción del neurotransmisor de la sinapsis adrenérgica. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, doctor. Listo, si no hay preguntas, capítulo 10, antagonistas de los receptores adrenérgicos o los famosos alfa bloqueantes, beta bloqueantes. Aquí lo que tenemos que ver es, si ya venimos hablando de todo este capítulo que acabamos de terminar, de drogas que tienen la capacidad de estimular receptores alfa, receptores beta, acá vamos a hablar de fármacos que van a poder bloquear el receptor alfa o el receptor beta, bien sea de forma no selectiva o bien sea de forma selectiva. Si hablamos selectivos, como la prazosina, podrá bloquear selectivamente el alfa-1, la yoimbina, el alfa-2, los beta-bloqueantes, por ejemplo, tienen selectivos beta-2, selectivos beta-1 o no selectivos con el propanolol, que obviamente bloquea todos los receptores beta. Asimismo, en la parte alfa tienen los selectivos, que son estos dos que mencioné aquí, los no selectivos, drogas modelo, ¿no? La fenoxibenzamina y la fentolamina. Ambos son no selectivos, la diferencia es su mecanismo de acción. El uno es antagonista competitivo y el otro es antagonista no competitivo, eso ya vamos a hablar. En cuanto al espectro de acción del bloqueo, o sea, de la afinidad por los receptores en cuestión, algo parecido al agonismo es el antagonismo. O sea, van a tener mayor afinidad por determinados receptores, serán selectivos, y si no tienen afinidad por ningún receptor en particular, adrenérgico me refiero, serán no selectivos. Esa básicamente es la diferencia. Entonces, lo que vamos a bloquear son los receptores. Ya no tenemos que hacer nada con la norepinefrina, sino que al bloquear el receptor se impide que el neurotransmisor pueda actuar contra ellos. Los receptores podrán ser tanto postsinápticos, que es la mayoría, recordando que también pueden ser presinápticos. En la gran mayoría de veces este receptor presináptico será alfa-2. Recuerde que la ubicación del receptor alfa-2 presináptico es de hecho disminuir la acción de la sinapsis, ese tipo de situaciones. Entonces, este cuadro más o menos les agrupa cómo se clasifican los fármacos en cuestión. Tenemos los alfa bloqueantes, que vamos a ver primero. Los alfa bloqueantes podrán ser, si los veo, irreversibles, que es la fenoxibenzamina, y son irreversibles porque son antagonistas no competitivos. Tenemos toda la otra gama de antagonistas competitivos. Al ser competitivos, todos estos serán reversibles. Los antagonistas competitivos podrán ser no selectivos. Y ahí tienen los derivados de la alcaloides del ergot, como la ergotamina, que se utiliza como en la migraña. Tienen la fentolamina, tienen la clorpromacina, todos estos no selectivos. Tienen la dihidroergotamina, etcétera, etcétera. Todos estos no selectivos. O sea, bloquean diferentes tipos de receptores alfa, llámese alfa-1, alfa-2, ¿no? Y los antagonistas selectivos podrán ser de receptor alfa-1, prazosina, terazosina, doxazosina, todos estos utilizados en patologías muy específicas, llámese pacientes con hipertrofia prostática y o hipertensos arteriales. O los selectivos alfa-2, donde básicamente está la yoimbina. Ya se imaginarán, obviamente, el escenario del bloqueo selectivo alfa-2 por la ubicación de ese receptor, básicamente, qué efecto puede producir. Cuando hablamos de la selectividad de los fármacos, y vamos a enfocarnos primero en los alfa bloqueantes, de lo que estamos viendo. Los alfa bloqueantes podrán ser, revisando su, entre comillas, selectividad. Hablamos de fármacos que, por ejemplo, no son selectivos, como la fentolamina, misma capacidad sobre el alfa-1, sobre el alfa-2. La fenoxibenzamina, que de hecho es uno que entre comillas es no selectivo, porque tiene capacidad de bloqueo alfa-1 y alfa-2. Es un poquito más alfa-1 que alfa-2, pero digamos que 55-45, entonces se lo etiqueta como no selectivo. A diferencia de los otros, los polos,
llámese la prazosina, doxazosina, que por ejemplo es muy alfa-1 bloqueante, mucho menos alfa-2, recuerden la cantidad de signos mayor que, o si vemos la yohimbina o la tolazosina, que son más alfa-2 que alfa-1. Entonces ese es el análisis de este cuadro cuando hablamos de o la selectividad de los alfa bloqueantes. Cuando analizamos el efecto farmacológico de los bloqueantes alfa, ¿qué es lo que puedo bloquear yo? ¿Qué pasa cuando bloqueo el receptor alfa-1? Y depende de dónde esté. Lo que más rápidamente viene a mi cabeza en primer lugar, alfa-1, vasos sanguíneos periféricos. ¿Qué pasa si bloqueo el receptor alfa-1 a nivel de los vasos sanguíneos periféricos? Disminuyo la resistencia vascular periférica. Y si hago eso, ¿qué gano? Disminuir la presión arterial. Entonces, básicamente, el receptor, el bloqueo alfa-1, tiene esta situación, esta capacidad de disminuir la presión arterial. Adicionalmente, este bloqueo alfa-1, ya lo analizaremos en su momento, es responsable de un efecto colateral que tienen estos fármacos y es de la hipotensión ortostática. ¿Por qué se produce la hipotensión ortostática? Creo que lo vamos a analizar un poco más adelante. Tiene que ver mucho con este asunto de la reversión de la epinefrina. Pero todo parte a partir del bloqueo alfa-1. Tengamos eso en mente. Hay taquicardia refleja por bloqueo de los receptores alfa-2 presinápticos a nivel del corazón. Y que se entienda, si yo tengo la sinapsis, creo que aquí, usemos este gráfico, tengo la sinapsis alfa-2, el bloqueo alfa-2 me impide que este receptor se estimule, y si yo no estimulo este receptor, recordando que el receptor alfa-2 es un autorreceptor que disminuye la actividad simpática, entonces, por el bloqueo de este receptor, yo estoy favoreciendo la actividad simpática, más neurotransmisor se libera y va a actuar sobre los receptores de acá. Hablando de que sea, por ejemplo, selectivo alfa-2. Por eso, ese fármaco que tiene la capacidad de bloquear el alfa-2 o que tenga mucho efecto alfa-2 va a generar taquicardia, que es lo que haría si este, por ejemplo, es el receptor sináptico a nivel del corazón. Yo en el corazón no tengo alfa-1. ¿Qué es lo que tengo en el corazón? Tengo beta-1 y beta-2. Si yo doy una droga que bloquee este receptor, al disminuir o al evitar que este receptor regule la presinapsis, mayor cantidad de norepinefrina se va a liberar y va a actuar sobre los receptores beta-1 del corazón, los beta-2 del corazón. Y esos receptores a nivel cardíaco, ¿qué hacen? Aumentar el cronotropismo. ¿Y qué es lo que hace? O si aumento el cronotropismo, aumento la frecuencia cardíaca. Que se produce la taquicardia refleja por bloqueo alfa-2. Hay miosis por el bloqueo del receptor alfa-1 a nivel del músculo radial del iris. Hay congestión nasal. ¿Por qué? Porque el bloqueo de los receptores alfa-1 genera una vasodilatación del plexo vascular nasal y eso hace que se congestione el plexo a ese nivel. Disminuye la resistencia al flujo urinario porque el bloqueo alfa-1 disminuye la presión a nivel de los músculos detrusores de la vejiga y a nivel de la próstata. Por eso, en este escenario, disminuye la resistencia al flujo urinario, por eso es que tienen aplicación en hipertrofia prostática. Aquí tienen el mecanismo claro de la taquicardia refleja, de hecho. Caída de la presión arterial. Yo he dado una medicación alfa. En este escenario hay caída de la presión arterial. El centro varoreflector o los varoreceptores detectan eso, envían la señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central responde aumentando la actividad simpática para que mayor norepinefrina se libere. Esa norepinefrina estimula el receptor alfa-2 que está bloqueado. Entonces la norepinefrina que se liberó producto de esta respuesta no tiene quien la libere. Entonces estas caídas de presión arterial generan taquicardia refleja.
Y estas caídas de presión arterial en estos pacientes se vuelven frecuentes. ¿Por qué? Por la hipotensión ortostática que genera el bloqueo alfa 1. Pierdo esa capacidad de la regulación simpática en mi cambio postural. ¿Por qué se produce eso? Ya lo vamos a analizar. Y mucho de eso tiene que ver con esta situación de la reversión epinefrínica. Recuerden que a nivel de los vasos sanguíneos yo tengo receptores alfa 1 y tengo receptores beta 2. Y que el resultado del tono vascular es una especie de equilibrio entre la acción alfa 1 y beta 2. ¿Por qué? Porque ambas son estimuladas por el mismo neurotransmisor. Es para que la alfa 1 no pueda ser global, que yo he colocado beta 2, o la naturaleza, mejor dicho, ha colocado beta 2, y que el mismo neurotransmisor es como que genera un efecto alfa 1 muy potente y un beta 2 contrario que se oponga parcialmente al alfa 1, porque siempre el efecto alfa 1 es menor. O sea, es mayor, perdón, que el beta 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo he dado a un paciente un bloqueante alfa? Analicen estos gráficos. Esto me parece que está igual en su libro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo doy una dosis de epinefrina a un paciente? La epinefrina, como es una catecolamina, va a tener la capacidad de estimular los receptores alfa de los vasos sanguíneos. Como el efecto alfa 1 y beta 2, el alfa 1 es mayor, aquí no he dado nada. Miren que antes del bloqueo. ¿Qué pasa si yo le doy norepinefrina al paciente? Lo que normalmente pasaría, la norepinefrina actúa sobre el alfa 1, algo sobre el beta 2, pero la suma de sus efectos va a ser elevación de la presión arterial, aumento del tono vascular, si se entiende. Ahora, ¿qué pasa cuando yo doy el bloqueante alfa y doy la misma dosis de epinefrina con bloqueo alfa previo? Aquí tengo un fenómeno y es que como el alfa 1 está bloqueado, esa norepinefrina que circula solo puede estimular el beta 2. No puede estimular el alfa 1 porque el alfa 1 ya está bloqueado. Si está bloqueado, no puede ejercer el efecto de aumento del tono vascular y al estimular el beta 2, ¿qué es lo que pasa? El tono vascular cae. La epinefrina, que normalmente debería incrementar la presión arterial, exacerba la caída de presión arterial y hay hipotensión. Este mismo escenario que está aquí es lo que pasa cuando, por ejemplo, un paciente que toma bloqueantes alfa está acostado y se pone de pie. Al ponerse de pie, el cambio postural hace que los vasoreceptores detecten la caída de la presión arterial y debe de haber mecanismos compensatorios que hacen que la presión arterial de ese paciente suba. Pero como el receptor alfa está bloqueado, la respuesta del sistema simpático va a hacer que la presión caiga. Un segundo, joven. Continuamos.
Ok, jóvenes, continuamos. Confírmenme si ven diapo ahí. Sí, sí, observo, doctor. Ok, listo. Este ejemplo que está aquí arriba, como les explicaba, es el que, digamos que mejor grafica este fenómeno de la reversión epinefrínica, ¿ya? Que recuerden que aquí, si bien es cierto que el ejemplo les dice que ustedes administran una alta dosis de epinefrina, les recuerdo que en el escenario de una situación de estrés, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si alguien tiene bloqueante, o sea, le está tomando el bloqueante alfa y tiene una situación de estrés? Que su médula adrenal va a segregar, ¿qué? Epinefrina. Y esta epinefrina va a tener este efecto inverso, entonces se llama reversión epinefrínica, porque la epinefrina circulante lo que está generando es hipotensión, o sea, disminución de la resistencia periférica, en vez de aumento, que es lo que normalmente debería dar. Pero no es necesario que le apunten con una pistola a alguien para generar esto. En el simple hecho de ponerse de pie, ya hay un cambio de presión arterial con una respuesta simpática. Entonces, en este escenario, la reversión epinefrínica es la responsable de la hipotensión ortostática que los alfa bloqueantes generan. Acá tienen un ejemplo más que es con fenilefrina, específicamente cuando se da una dosis importante de fenilefrina y demás, pero en realidad yo creería que el efecto más llamativo es este, en función de que se entienda lo que la reversión epinefrínica es. Entonces, obviamente aquí dicen muy claramente que se previene el efecto vasopresor de los agonistas alfa, cualquiera que sea, en este caso de la epinefrina. Ahora, cuando yo doy una droga que solamente sea, como en el caso de la fenilefrina, agonista alfa, aquí la epinefrina tiene efecto alfa y beta. Es el efecto beta 2 en ausencia del efecto alfa el que genera esto. Pero en cambio la fenilefrina es un agonista alfa que no tiene efectos beta. Entonces, al circular la fenilefrina, que esta sí no la puedo sintetizar yo, esta sí obviamente es, circula y solamente podrá dar el bloqueo alfa. El efecto alfa incrementa la resistencia periférica y la presión arterial como lo haría la epinefrina en este escenario. Pero si yo doy el bloqueo, lo que hace es mantener el tono, o sea, no hace nada. No puede generar el efecto alfa porque el receptor alfa está bloqueado en este escenario vertical de aquí. Recuerden que esto es con bloqueo y este sin bloqueo alfa. Pero no puede generar la vasodilatación porque la fenilefrina no tiene efecto beta 2. Entonces, esa es la manera de interpretar esos cuadros y ahí se entiende claramente lo que reversión epinefrínica es. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, jóvenes, hasta los efectos farmacológicos de... Ya entramos a fármacos la próxima clase, ya por lo menos adelanté unas cuantas diapos del capítulo en cuestión. Terminamos el capítulo 10, la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, doctor, todo claro. Más o menos vimos 5 diapos. Listo, jóvenes, si no hay preguntas, hasta ahí llegamos la clase de hoy. El día jueves, perdón, nos queda terminar el capítulo 10. Creo que sí lo podemos terminar, esperaremos que sí sea. Y entonces, de todas maneras, prepárense para su examen, repito, el día jueves de la próxima semana. Coordinaré con ustedes más o menos cómo es la presentación y todo lo demás. Ahí les hablaré en la próxima clase un poco al respecto de eso. Nada más, jóvenes, que tengan una buena tarde. Nos vemos en la clase el día jueves. Buena tarde, hasta luego.